¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Ya saben, como siempre, antes de cada examen, siempre les doy una retroalimentación referente a algunas preguntas, pues, para que tengan un compendio de estudio. ¿Ok, chicos? Bien, les voy a empezar a hacer las preguntas y ya saben, me voy directamente a la respuesta. Es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático con la finalidad de indagar sobre un asunto o algún tema. La respuesta es la investigación. Siguiente pregunta. Es un proceso por el cual solamente se necesita estudiar y analizar los aspectos los aspectos variables, pero sin la necesidad de intervenir en lo mismo. Es la observación. Simplemente con observar estás haciendo un proceso. ¿Ok? Es la observación. Siguiente pregunta. Es la principal parte de una investigación, pues a partir de esta se generan preguntas a resolver sobre algún tema del estado. Depende todo el cuerpo y el desarrollo. Es la hipótesis. Acuérdense que la hipótesis te va a dar todo esa visión que tú estás haciendo en tu investigación. Siguiente pregunta, número 4. Es aquella resolución práctica en donde se controlan las variables de un tema en específico. Todo esto con la capacidad y el deseo de observar distintos tipos de reacciones. Es la experimentación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puedes estar viendo un objeto, ves otro objeto y de ahí unes y te das cuenta que es una experimentación. Siguiente pregunta, número 5. Es la parte final de una investigación. En esta se afirma o se niega alguna problemática. Se resuelven en todas las preguntas basándose anteriormente en información verificable y auténtica. Es las conclusiones. Las conclusiones es a donde tú vas a llegar, a donde tú quieres de toda la investigación que hiciste. Tu conclusión es lo principal. Siguiente pregunta. La es un tipo de investigación en donde se toman los datos que no han sido explorados en su totalidad. Es una investigación exploratoria, ¿ok? Es la investigación exploratoria. 7. La es un tipo de investigación que parte de las premisas básicas a comprobar de lo general a lo particular. Es una investigación deductiva. Vas a deducir, a deducir qué tipo de investigación estás haciendo. Es una investigación deductiva. Siguiente pregunta. La es un tipo de investigación en la cual hay un aspecto no controlado en el experimento a realizar. Es una investigación cuasi experimental. ¿Qué quiere decir cuasi? Que es casi experimental. Todavía no estás llegando a eso, pero estás empezando a generar. Y la pregunta correcta es investigación cuasi experimental. Siguiente pregunta, chicos, número 9. La es aquella por la cual se obtiene la información de diversas fuentes, pero siempre haciendo descripción específicas de todas las variables, todo en forma de catálogo. Es una investigación cualitativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque son diversas fuentes de las que vas a agarrar para hacer tu investigación, entonces, por lo tanto, es cualitativa. Siguiente pregunta. La es un tipo de investigación en la cual los datos se pueden medir y calcular de forma sencilla, siempre dejando de lado las cualidades y enfoques en las gráficas y cifras. Es una investigación cuantitativa. Ya saben que si es una investigación cuantitativa, lo van a medir en cifras o en estadísticas. Siguiente pregunta, número 11. Para un título adecuado, se debe de tener por contestado el mismo, una variedad de preguntas tales como ¿qué,
cuándo y dónde. Esto es falso o verdadero, esto es verdadero, ¿ok? Tú para hacer un título tienes que preguntarte por qué, tienes que preguntarte cuándo y tienes que preguntarte dónde, ¿ok? Así es que es verdadero para formular tu título. Siguiente pregunta. El tema expositivo sirve para darles más interés a un tema. Funciona como un tipo de publicidad. Esto es falso o verdadero. Esto es verdadero, chicos. ¿Por qué? Porque vas a exponer, vas a dar a conocer tu título o tu investigación. Por eso sirve como publicidad, porque en cuanto veas el tema, te va a interesar. Siguiente pregunta. El lenguaje corporal funciona como un método de lectura en la cual se basa principalmente en las emociones y las palabras escritas sobre un documento. Esto es falso, verdadero. Esto es falso, chicos. ¿Ok? El lenguaje corporal no funciona como un método de lectura. ¿Ok? Nada más es un lenguaje corporal, pero no es de lectura. Yo puedo estar moviendo la cabeza y no sabes qué dices. Y es un lenguaje corporal. ¿Ok? Es falso. Siguiente pregunta. El lenguaje corporal, el gesto, los labios, hace referencia a aguantarse la risa, risa burlona, o bien el deseo amoroso por partes de una persona. Esto es falso o verdadero. Es un lenguaje corporal, nada más es eso. Les estaba explicando la siguiente pregunta, que un lenguaje corporal no funciona como lectura, solamente son emociones y gestos. ¿Ok? Esto es verdadero, nada más el lenguaje corporal es el gesto, ¿ok? Nada más es un gesto, es verdadero. Siguiente pregunta. En el lenguaje corporal, como una persona se toca, se frota la nariz, generalmente indica que la persona está siendo honesta. Esto es falso o verdadero. Esto es falso, chicos. No porque te frotes la nariz quiere decir que estás diciendo o eres honesto, no tiene nada que ver, a lo mejor te da comezón y te estás rascando la nariz o te estás moviendo el oído, la oreja, y obvio no tiene nada que ver con una lectura, solamente es gesto, ¿ok? Bien, siguiente pregunta. Así es que es falso. Siguiente pregunta. En el lenguaje corporal, cuando una persona se toca, frota o rasca la nariz, generalmente indica que la persona está siendo honesta. Ya les había dicho anteriormente a la pregunta que eso es falso. La volví a reiterar, pero es el objetivo. Es un objetivo lo que tú estás haciendo de los gestos. A lo mejor estás haciendo esto y ese es tu objetivo, rascarte la nariz, más no dar a entender algo. ¿Ok? Siguiente pregunta. Son soluciones probables a un problema, son las soluciones que tú vas a dar a un problema. ¿Qué es? Es la hipótesis. La hipótesis es bien importante porque van a ser tus soluciones. Vas a hablar de lo que tú crees realmente en tu tesis que estás formulando. ¿Ok? La hipótesis son las soluciones que tú vas a dar al problema. Siguiente pregunta. Es una investigación que observa las características del objeto. Es cualitativa. ¿Ok? Cualitativa es lo que es la investigación que observa las características del objeto. Siguiente pregunta número 19. Es una investigación que debe basarse en resultados de las encuestas. Ya les había yo reiterado la pregunta anteriormente, abusado con esas preguntas, vienen a veces repetidas, pero de otra forma, de otra manera las digo. Es cuantitativa, ya saben, todo lo que tenga que ver con resultados y encuestas es cuantitativa. Última pregunta, chicos. Es una investigación que debe medir en resultados y encuestas características del objeto. Es mixta. Es una investigación que mide. Y ahí estás ocupando lo que es cuantitativa, ¿no? Que mide los resultados, encuestas y características del objeto. Las características del objeto ya les había yo comentado cuáles eran, ¿ok? Son lenguajes corporales o algo por el estilo, pero
La respuesta correcta de esta pregunta es una investigación que debe medir los resultados, encuestas y características del objeto. La respuesta es mixta. ¿Ok? Como verán, chicos, realmente las preguntas, pues a lo mejor están un poquito rebuscadas, pero muy fáciles. De todos modos, ya saben, en la clase del día sábado vamos a estar reforzando estas preguntas, pero ya las van a tener en plataforma para que las vayan ustedes trabajando y estudiando. Ya saben, chicos, como siempre, estoy a la orden de ustedes. Cualquier pregunta, comentario, me lo pueden hacer saber vía WhatsApp, ¿ok? Bien, chicos, pues que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el día sábado. Gracias.